¿Ya conoces la nueva publicación del Centro Olof Palme México? Te invitamos a conocer 80 años de la ONU. ¿Qué debe cambiar? Coordinado y coautorado por María Cristina Rosas. Y prologado por Francisco Rojas Aravena. En este encontrarás las reflexiones de Marta Bárcena Coquí, Ifigenia Argueta, Alejandro Martínez Serrano, Juan Pablo Prado, Javier Zuraski, José Julio Fernández Rodríguez, Jorge Alfonso Monjarás, Daniel Añorbe, Mónica Ramos, Jakes de Jesús Quirós Mendiola, Manuel Villegas Mendoza, Jacobo Silva Parada, Marco Vinicio Gallardo, María Antonieta Jaquez Guacuja, Sergio de Ávila Ruiz, Carlos Uscanga, Virginia Valdivia, Juan Carlos Mendoza, Abdiel Hernández Mendoza, Gustavo Mauricio Bastien Olvera, Quetzalín Becerril Garduño, Citlali Ayala y Juan Guillermo Mendoza Bazán. Además hallarás análisis sobre las necesarias reformas que requieren Naciones Unidas, las aspiraciones de algunos países para acceder como miembros permanentes al Consejo de Seguridad, el rol de Rusia, Estados Unidos y China en Naciones Unidas, el abordaje del desarme, la inteligencia artificial, los servicios de inteligencia, la cooperación internacional y las operaciones de mantenimiento de la paz de Naciones Unidas. Para adquirir esta y otras obras del Centro Olof Palme México te invitamos a contactarnos en nuestras redes sociales y páginas web. Te invitamos al seminario virtual 80 años de la ONU. ¿Qué debe cambiar? Del 15 de agosto al 19 de septiembre, todos los viernes de 9 a 11 de la mañana. Participa con expertos y diplomáticos en un análisis único sobre el presente y futuro de la ONU. Incluye constancia con valor curricular. Y síguenos en nuestras redes sociales para que no te pierdas ninguno de nuestros eventos. Muy buenos días, sean todas y todos bienvenidos, bienvenidas a esta cuarta sesión del seminario que organiza el Centro Olof Palme, 80 años de la ONU, ¿qué debe cambiar? Este seminario se propone analizar los logros, pero también los desafíos que enfrenta la institución que ya cumple 8 décadas. Y justamente la Asamblea General que está por iniciar tendrá la presencia de líderes mundiales que estarán refiriéndose a esta temática. El día de hoy vamos a analizar un tema crítico cuando revisamos la edad de la ONU en el contexto actual, que son los conflictos internacionales. Y para ello tenemos un panel de lujo que estará disertando sobre estas problemáticas. Está acompañándonos Lorenzo Lazo, también Gerardo Rodríguez Sánchez Lara, Juan Arellanes y el embajador Eduardo Roldán. Me voy a permitir presentar una breve semblanza de nuestros expositores invitados y a continuación vamos a proceder a escuchar sus reflexiones. Lorenzo Lazo Margain nació en la Ciudad de México, licenciado en Economía por el ITAM, es licenciado en esta disciplina, doctor honoris causa por el Instituto Interamericano de Investigación y Docencia en Derechos Humanos. Ha ocupado cargos de alta responsabilidad en el sector público, privado y académico. Es expositor y comentarista en foros nacionales e internacionales, con estudios en la Universidad de Colorado, Universidad del Sur de California, Instituto del Petróleo en Londres, IPN e ITSEM. Ha sido conferencista en México, Gran Bretaña, Estados Unidos, Canadá, Suiza y Bélgica. Fue profesor en la maestría de Administración en la Universidad Iberoamericana y durante los últimos 20 años en el Diplomado de Marketing Político en el ITAM. Fue presidente de la Asociación Nacional de Exalumnos de esta misma institución.
Trabajó en el área internacional del Banco de México, director de Asuntos Internacionales en FONAPAS, adscrito a la Presidencia de la República, consejero en la Embajada de México en Londres, coordinador general de la Unidad de Pago de la Indemnización Bancaria en Indeval, director de la División de Banca de Gobierno en Banca Serfín, director de Desarrollo Institucional para el Centro de Posgrado del ITAM, jefe de la oficina del programa de gobierno en el estado de Veracruz durante el mandato del licenciado Miguel Alemán Velasco. Secretario técnico de la presidencia del patronato de UNICEF en nuestro país, coordinador local del Foro de Federaciones en Veracruz, expositor en el Colegio de Europa sobre Federalismo Mexicano, CONAGO, asesor técnico de la presidencia de Global Parliamentarians for Habitat, coordinador de asesores de la Comisión de Ecología y Medio Ambiente, Comunicaciones y Turismo del Senado de la República. Fue vicepresidente de la Fundación Colosio, Asociación Civil. Participó en el grupo de observadores electorales mexicanos en las elecciones presidenciales de Estados Unidos en 2008 y 2016, consejero del Grupo Financiero Banorte, consejero del Patronato del Museo Nacional de San Carlos. Hasta recientemente, me acaba de actualizar Lorenzo, fue director general de Alemán Velasco y Asociados, integrante del Consejo Asesor de México, Cumbre de Negocios, consejero independiente en Grupo Peña Verde, presidente de LL y MM Consultores, miembro del Comité de Becas Javier Beristain del ITAM, miembro del Consejo de Junior Achievement México, miembro del Consejo de A Favor de lo Mejor, integrante del panel de expertos del gobierno de Estados Unidos para evaluar académicos para las becas Fulbright, comentarista en radio en México y Argentina, editorialista, conductor del programa Camino a los Pinos, en Efecto TV y analista internacional en Canal 11 desde 2015. Es un honor tener a Lorenzo Lazo esta mañana. Muchas gracias, bienvenido. Paso rápidamente a presentarles al doctor Gerardo Rodríguez Sánchez Lara, quien es profesor e investigador del Departamento de Relaciones Internacionales y Ciencia Política de la Universidad de las Américas Puebla, del cual fue su director académico de 2021 a 2023. Es docente de las maestrías en Seguridad Nacional del Colegio de Defensa y del Centro de Estudios Superiores Navales. Conferencista de la maestría en Inteligencia para la Seguridad Nacional del Centro Nacional de Inteligencia de México, de la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana, y participa en el Grupo Académico de Doctrina de Inteligencia del Consejo de Seguridad Nacional de México. Presidente de la sección de Seguridad Internacional de la World International Studies Committee y coordinador del Comité Académico de la Asociación Mexicana de Estudios Internacionales, de la que fue vicepresidente de 2019 a 2023. Actualmente es consejero académico del Comité de Participación Ciudadana del Sistema Nacional Anticorrupción, coordinador de los proyectos eh, ONU Mujeres y la Oficina de Naciones Unidas contra la Droga y el Delito, y también en el gobierno federal se desempeñó como asesor en la Coordinación General de Asesores de la Secretaría de Relaciones Exteriores en el periodo 2007-2009, director general adjunto en la Oficina de Presidencia de la República y coordinador general de Educación y Divulgación de la Procuraduría General, de la entonces Procuraduría General de la República en 2011-2012, en donde representó a México en el Comité de Protección de Consumidores de la OCDE en París. Fue asesor de la Comisión de Relaciones Exteriores de la Cámara de Diputados. Fue integrante del Grupo de Especialistas en Seguridad Nacional que revisó la Ley de Seguridad Nacional de México en 2004. Desde 2008 es integrante del colectivo de análisis de la seguridad con democracia, CACEDE, donde participó en la coordinación del Atlas de la Seguridad y Defensa de México en el año de 2020. Coordinador de más de 20 libros e informes internacionales sobre seguridad, impunidad, terrorismo y asuntos militares. Es autor del libro La Seguridad Nacional en México y sus problemas estructurales, coautor del Índice Global de Impunidad desde 2015 y coordinador de libros del Real Instituto Elcano de España, columnista semanal del Heraldo de México y colaborador regular en CNN en español, entre muchas otras actividades.
Eduardo Roldán. El embajador Eduardo Roldán fue presidente de la Asociación del Servicio Exterior Mexicano, la ASEM, presidente de la Asociación Mexicana de Estudios Internacionales y miembro asociado del Consejo Mexicano de Asuntos Internacionales. Fue embajador de México en Argelia, en Libia, Mauritania y Túnez, jefe de Cancillería y encargado de negocios ad interim en la Embajada de México en Corea del Sur. Tiene un doctorado en la Columbia University de Estados Unidos y el doctorado en Ciencias Políticas y Sociales con mención honorífica por la UNAM. Es autor de más de 300 ensayos publicados en revistas nacionales e internacionales y o coautor de 35 libros, entre ellos Las grandes potencias en la península coreana, La geopolítica del siglo XXI y el terrorismo global y sus implicaciones en el ámbito de la defensa y seguridad nacional de México, de España a México, Trump contra el mundo convulso de hoy, y su publicación más reciente versa sobre el trabajo que hizo como embajador en Libia durante la crisis que vivió ese país y todo el proceso de repatriación de mexicanos. En el año 2004 se le otorgó la presea a May, embajador Alfonso García Robles, como internacionalista del año y miembro distinguido. En el 2015 se le otorgó la medalla Benito Juárez al Mérito Ciudadano. Además, en 2015 se le otorgó la medalla Servicio Exterior Mexicano en reconocimiento a sus 25 años de trayectoria diplomática. En 2017 se le otorgó el Premio Nacional de Periodismo por investigación académica en el rubro de geoestrategia. En 2017-2019 la Secretaría de Relaciones Exteriores le nombró y otorgó la titularidad de la Cátedra Fernando Solana, y en 2018-2020 la UAM le nombró titular de la Cátedra Emilio Rabasa Estebanel. Actualmente es catedrático en el posgrado de la Universidad Intercontinental. Y finalmente les quiero presentar a Juan Arellanes. Él es licenciado en Geografía y maestro en Planeación Urbana por la UNAM. Realiza el doctorado en Seguridad Internacional en la Universidad Anáhuac, México. Se encuentra trabajando una tesis doctoral sobre seguridad energética global. Tiene experiencia de 27 años en docencia y en consultoría en análisis territorial y urbano. Más de 50 ponencias en eventos académicos nacionales e internacionales, más de 25 conferencias. Analista geopolítico en programas de radio de Grupo Fórmula, Grupo Radio Centro, Radio UNAM, Radio Anáhuac y Antena Radio, así como en el programa de televisión Vértice Internacional del Canal del Congreso. Desde 2008 se desempeña como coordinador académico de área y como profesor de geopolítica en la licenciatura en Relaciones Internacionales de la Universidad Anáhuac, México. En 2011 fundó el Centro Anáhuac de Investigación en Relaciones Internacionales. Actualmente coordina el Centro Interdisciplinario Anáhuac de Energía y Sostenibilidad. Nos da mucho gusto recibir a nuestros distinguidos ponentes. Muchas gracias por regalarnos un poco de su tiempo. Yo sé que tienen una agenda apretada, pero el tema que nos convoca es de suma trascendencia y por ello les agradezco mucho. También agradezco la presencia de nuestro público aquí en Zoom y de quienes nos están sintonizando a través de Facebook Live. Les recuerdo a las personas que están en Zoom, sobre todo las que se inscribieron para constancia, que por favor pongan sus nombres completos, no nos pongan iPod 256, porque yo no sé quién es la persona. Ok, entonces no pongan nicknames, pongan su nombre, por favor, para que sepamos y podamos verificar que están presentes. Les recuerdo también a nuestro público aquí en Zoom y en Facebook Live que pueden formular preguntas en los chats respectivos para nuestros expositores. Y sin más, le voy a pedir a Lorenzo Lazo Margain que haga uso de la palabra y bienvenido y muchas gracias de nuevo por estar aquí. Pues María Cristina, muchas gracias por la invitación. Es un honor estar nuevamente contigo en el Centro Olof Palme. Reconozco la gran labor que realiza este centro aquí en México, tan necesaria, imprescindible, tan útil y tan oportuna para llamar la atención a la reflexión de temas importantes. Y ahora sí que pues es un honor estar con un panel de tal calidad, con Juan, Gerardo. Les agradezco muchísimo, Eduardo, la presencia y pues para mí es un gustazo. Eh, ¿Por dónde empezar? Quizá el punto de partida, y me toca abrir aquí para hacer las provocaciones. La Organización de Naciones Unidas es la organización multilateral
más importante que ha creado, en mi opinión, la civilización humana. Es el pilar multitemático y multilateral de los acuerdos que han logrado mantener el modelo internacional de estabilidad y de comunicación. Es una organización que ha permitido crear instituciones para atender problemas sociales, humanos, económicos, políticos, ambientales, etcétera. Y de cada una de las crisis que ha vivido a lo largo de 8 décadas la Organización de Naciones Unidas, y que estas crisis son resultado de los problemas que el sistema internacional está encontrando a lo largo de estos 8 décadas, pues se crea un programa de niños, un programa de migrantes, un programa de medio ambiente, un programa de derechos humanos, una institución importantísima, el Fondo Monetario Internacional, para los equilibrios y los manejos de carácter económico, y así sucesivamente una decena de temas que están en la mesa y que establecen a la Organización de Naciones Unidas, repito, como la organización más importante, más grande de carácter internacional, que desde su fundación y lamentablemente hasta hace muy poco tiempo era la organización de mayor prestigio y de mayor autoridad para resolver los problemas, las crisis y las tensiones entre países. Yo quisiera recordar el acuerdo de Aquisgrán, en donde se definió por primera vez el tema de las fronteras como elemento de soberanía. Y podemos analizar, en mi opinión, que la historia de la humanidad es la historia de sus fronteras. Es la historia que define los elementos de estabilidad o que marca las fechas de inicio o fin de los conflictos graves. Y lamentablemente en el proceso de esta institución, su carta de origen, sus valiosísimos postulados de derechos humanos y de equidad individual de los hombres y mujeres, etcétera, pues hay un vacío en donde no se tiene claramente definida la necesidad o la importancia de que todo país, miembro de la organización, tenga la obligación permanente de elevar el nivel de vida y de tener un sistema representativo de derechos y libertades. Yo creo que aquí se ha transigido con los intereses políticos en su momento del bloque soviético y ahora de este grave dilema que tenemos en los sistemas políticos actuales entre autocracias y democracias. Se fortalecen las primeras y se debilitan las segundas. Entonces, este proceso de autocracias emergentes, pues está dándonos un resultado muy grave de daño institucional a la operación de organismos multilaterales. Y es aquí donde vemos en las crisis actuales de dos escenarios o dos teatros de problemas altamente violentos, que son Gaza por una parte y Ucrania por la otra, la ausencia de una institución creada ex profeso para preservar la paz. Una institución que surge del acuerdo político, económico y de medición de poderes de la Segunda Guerra Mundial, para que a través de ese equilibrio se dé un orden político internacional. Hoy vivimos un nuevo desorden político internacional y esto llama necesariamente a la reflexión acerca de la reforma profunda de los sistemas operativos, de los alcances y de la estructura de autoridad que deba tener una nueva definición de un nuevo equilibrio global con una organización multilateral que sirva no solo como vasos comunicantes o como cámara de compensación de tensiones, sino como guía general de un curso que debe tener la humanidad cada vez más integrada, cada vez más comunicada, cada vez más consciente y quizá cada vez, y esto es muy interesante en las nuevas generaciones, cada vez más impaciente. Por eso vemos que en distintos países los gobiernos no duran porque las turbas públicas están derrocando gobiernos. Y no solamente es un fenómeno que haya pasado ayer en Ecuador o que esté pasando en el caso de Nepal. Es preocupante que suceda en Francia o en España y es preocupante que existan este tipo de tensiones en donde
los sistemas políticos no están respondiendo a las necesidades de capilaridad social en términos de necesidades y de aspiraciones políticas. De ahí entonces el hecho de que la Organización de Naciones Unidas debe de entrar en este año de conmemoración histórica tan importante de lo que ha podido prevenir y de lo que ha podido solucionar a un proceso profundo de revisión de su futuro. El mundo que conocimos antes del COVID no es el mismo. En instituciones privadas de consultoría les digo, aquella organización que siga haciendo lo mismo que hacía en tiempos antes del COVID es obsoleta. Es decir, el nivel de transición que se ha logrado en términos de inteligencia artificial, de este tipo de comunicaciones vía Zoom, de los mecanismos de operaciones económicas de dinero virtual y mil asuntos más que han cambiado en muy poco tiempo, nos presentan un escenario que merece una reflexión importante acerca de la estructura del sistema político internacional y de la mano el sistema económico. Hay tensiones sociales que pensábamos superadas, xenofobia, racismo, exclusión, hoy resurgen como banderas políticas de oferta electoral. Nunca hubiéramos pensado que después de los derechos civiles del 65 y 68 en Estados Unidos, pudiéramos ver nuevamente persecuciones por el tono de piel de cierto grado de moreno, ¿no? Y esto representa entonces una reflexión importante acerca de la obligatoriedad que tienen los líderes políticos y los jefes de gobierno a asumir el hecho de que pueda y debe existir un órgano supranacional de coordinación, de integración, de normatividad y de presentación de propuestas a veces no populares de acuerdo a las ideologías gobernantes, pero sí necesarias en términos de la identidad global que tiene hoy la ciudadanía. Y esto es muy interesante. Si la historia de la humanidad y la historia de sus fronteras, la ruptura de las fronteras por la estructura de la comunidad digital de la cual formamos parte y en este momento estamos haciendo una contribución valiosa, pues nos obliga a repensar el escenario global. Nos implica pues el hecho de que se superaron las crisis tan graves de la tensión de los misiles cubanos, se presentaron elementos muy importantes de la útil y entonces sí valiosa participación de los cascos azules en la prevención y en la presencia de problemas en Asia, en África y en otras partes del planeta. Hoy esas actividades de la Organización de Naciones Unidas son necesarias y son ausentes. Estamos viendo conflictos directos de abuso de autoridad y de transgresión de acuerdos internacionales, tanto en Ucrania como en Gaza. Yo no sé si estamos viviendo un nuevo Guernica y un nuevo gueto de Varsovia, pero son elementos que nos obligan a reflexionar y a plantear urgentes llamados de atención a que las organizaciones del tamaño de la Organización de Naciones Unidas sacudamos un poco la burocracia diplomática tradicional, sacudamos un poco la verbalización formalista que a veces inunda y quizá distrae de la construcción de acuerdos y la negociación de proyectos. Y tratemos entonces de determinar que en este tema de construcción de metas, la participación de estructuras sociales internas de los países no debe de estar supeditada solo al canal de representación oficial. La Organización de Naciones Unidas debe de abrir espacios a la participación mayoritaria, abierta, de estructuras sociales globales, organizaciones sociales de derechos humanos que tengan representación y que a veces mueven más personas que algunos de sus países miembros. Organizaciones que estén luchando, ¿por qué no?, por la reforestación de todo el espacio septentrional que ha sufrido una tremenda degradación por incendios y que eso explica la causalidad de los problemas hídricos que sufren otras regiones. Entonces, en esta relación de corresponsabilidad
llamaría yo simbiótica, entre países, gobiernos y una organización líder, pues tenemos que reflexionar acerca de quiénes son los actores fundamentales de una oportunidad de superación en el caso de la Organización de Naciones Unidas. Y necesariamente tenemos que ir a Yalta y ver que hoy no tenemos un Roosevelt, hoy no tenemos un Churchill, pero pudiéramos tener el riesgo de tener uno que otro Stalin. Y esto necesariamente nos da el hecho de que este comentario incisivo que hice del nuevo desorden internacional, pues esté gravitando más acerca de las autocracias que acerca de las democracias. Desde el mes de febrero de este año, no tenía yo registro, y miren que registro cosas, no tenía registro de una recurrente verbalización de líderes de países democráticos, potencias económicas del G20, con un tema beligerante. No tenía yo registro de gobernantes dedicando tiempo a analizar, prevenir, comentar, asignar presupuesto y tomar cambios importantes en su legislación respecto al tema de prevención bélica. Es una novedosa forma de expresión política. En la comunicación política del siglo XXI no se tenía un grupo de personas de altísimo nivel de poder hablando cotidianamente del tema bélico. No se tenía desde tiempos de Guerra Fría, desde tiempos de tensiones, repito, Cuba o de algunas otras en la división del muro de Berlín, no teníamos líderes del mundo, demócratas y autócratas, hablando del tema bélico. Y esto evidentemente es una tentación de todos estos líderes políticos por la evolución tecnológica que tiene la herramienta bélica. Ya vemos guerras sin soldados, guerras que trascienden fronteras sin afectar a los países intermedios. Y esto nos hace reflexionar acerca de la reforma a la forma como entendemos el ejercicio del poder. Y entender que este cambio en el ejercicio del poder y este cambio en el ejercicio de la autoridad, del autoritarismo y de la autocracia nos está llevando, por supuesto, a un modelo de implosión de la Organización de Naciones Unidas, a un modelo de desvanecimiento de sus capacidades y de sus actos y de su presencia, en donde se cambia la negociación por la imposición de un mensaje desde un escritorio en la Casa Blanca, ¿no? Como elemento rector del modelo mundial. Esto nos debe llevar a una profunda reflexión y a una necesidad de divulgar una cultura de libertades democráticas, globales, multilaterales. Repito, una cultura de libertades globales, multilaterales. Que esto permita que los ciudadanos no bajemos la cabeza ante autoritarismos locales. Somos ciudadanos globales porque las redes nos lo permiten, porque hoy en el centro de África o en Wall Street, en un dispositivo de mano, un joven, un adulto, tiene acceso a la misma información, al mismo conocimiento, a la misma fuente de referencia de sus actividades. Así que en ese sentido, pues termino esta parte de provocación con una pequeña y quizá importante recomendación. Tenemos que buscar que los países que están invirtiendo en armamento de una manera desbocada en este momento también tengan la responsabilidad de que el armamento que están preparando para destruir tenga un fondo de respaldo de reconstrucción, de reparación del daño ambiental y sobre todo una de las cosas más graves es el hecho de que tenemos una atención muy importante acerca de lo que representan las muertes en los procesos bélicos. Y entonces hablamos de muertos y lamentablemente es una cifra continua de referencia que valga la pena en México, tengo que decirlo, hay una especie de censura ridícula que los medios no pueden decir muerto, asesinado o cadáver,
y usan un eufemismo ridículo que dicen sin vida. Hay que decir las cosas por su nombre para entenderlas y poder resolverlas de manera directa. Me preocupa y hago un llamado importante a la necesidad de que un país que tiene una actividad bélica tenga también los recursos económicos para responder por los daños causados. No es el hecho de cuántas muertes hubo o estamos teniendo, que es un grave acto inmoral y es un delito claramente definido en las Cortes Internacionales. Hago un llamado y abogo por los lesionados de los conflictos, los que tienen huellas permanentes de capacidad motriz, amputaciones, crisis psicológicas, pérdidas de algún órgano o de alguna capacidad humana y que tienen que vivir el resto de su vida sin haber sido parte del conflicto directamente como acto armado, con una carga que es responsabilidad del agresor y es un trabajo que a nivel global debemos de reconocer. Entonces, estos fondos compensatorios de daños deberían de estar en cada arma, en cada aparato, en cada elemento de violencia como una obligación moral. Pues concluyo con esto la provocación y espero hacer algunos comentarios después en las vueltas que tengamos en este planteamiento. No quiero cerrar sin decir, no puede haber un futuro sin una organización de coordinación multilateral supranacional. Muchas gracias, Ana Cristina. Muchas gracias a Lorenzo Lazo por esta presentación tan provocadora como él mismo la ha definido, de la que yo quisiera destacar esta propuesta que hace hacia el final de la presentación, tener recursos para garantizar la reconstrucción después de la violencia física, de las guerras, de los conflictos que naturalmente generan mucho daño, daño en el momento, pero también hay acción postergada, como se explicaba. Me preocupa también, al igual que a Lorenzo, el tema de las narrativas sobre la guerra, sobre la muerte, sobre la devastación, cómo hemos normalizado la violencia en el mundo, pero por supuesto también en nuestro país. Y cómo también tenemos narrativas de figuras políticas que tienden a disasociarse de las responsabilidades que les competen, que creo que en ese sentido también estamos viendo mucho de la crisis de Naciones Unidas a propósito de la falta de liderazgos. Decirles también lo que me deja la presentación de Lorenzo es que no podemos perder de vista que las instituciones evolucionan más lentamente que las sociedades, pero por eso debe haber un liderazgo que permita tratar de poner al día a estas instituciones porque las necesitamos. De lo que acaba de exponer Lorenzo es más que evidente que requerimos instituciones. Se requiere voluntad política, por ejemplo, para avanzar a esta supranacionalidad de la que él hablaba. Hoy, actualmente, vemos poca voluntad política, pero bueno, eso no es solo culpa de Trump, sino del conjunto de los miembros de Naciones Unidas. Le recuerdo a nuestro público que pueden formular preguntas y comentarios para nuestros ponentes a través del chat aquí en Zoom y también en Facebook Live. Y sin más, le voy a pedir a Gerardo Rodríguez que haga uso de la palabra. Bienvenido. Muchas gracias, María Cristina. Un privilegio estar con un muy viejo amigo mío del ITAM, a Lorenzo Lazo. Fuerte abrazo. A Juan Arellanes, saludos hasta la Universidad de Anáhuac y por supuesto a mi embajador Eduardo Roldán, querido amigo también. María Cristina, felicidades por esta serie de conferencias los viernes sobre el futuro de las Naciones Unidas y los retos a su 80 aniversario. Me parece que fue una magnífica presentación inicial la de Lorenzo. Yo me voy a enfocar más en el tema de lo que es probablemente el corazón de la operación de Naciones Unidas, que son las operaciones de mantenimiento de la paz. Como bien dijo Lorenzo, no solamente es la agenda de paz y seguridad la que Naciones Unidas impulsó de manera importante en estos 80 años, sino también la agenda humanitaria, de paz, de desarrollo, etcétera. Pero esta es la razón de ser con el final de la Guerra Fría, que los conflictos al interior de los estados y entre estados tuvieran una resolución bajo la coordinación
del Consejo de Seguridad en aquellos donde los países así lo solicitaran. Bien, entonces quiero abordar el tema de los retos de las operaciones de mantenimiento de la paz de la ONU, que exige mirar más allá de las tradicionales principios que las han guiado desde la Guerra Fría: el consentimiento de las partes, la imparcialidad y el uso restringido de las fuerzas. Tres pilares que siguen estando vigentes. En el contexto actual, esos pilares se ven terriblemente erosionados, hay que decirlo, por la presencia del crimen organizado transnacional en la mayoría de estas operaciones de paz, de grupos terroristas y también de actores paramilitares o mercenarios que en algunas ocasiones son financiados por gobiernos, por potencias. El Consejo de Seguridad es el órgano responsable de autorizar y supervisar estas misiones y enfrenta un dilema. Las OMPs se diseñaron para acompañar procesos de paz, pero con frecuencia el problema ahorita es que se despliegan en escenarios donde la paz aún no existe y donde el conflicto se nutre de economías ilícitas, del terrorismo y de intereses externos. Quiero presentarles los principales retos que a mi parecer y que sobre todo el subsecretario de Operaciones para la Paz, el embajador Lacroix, ha definido en los últimos discursos, uno de ellos muy importante que dio hace un par de años en el Colegio de Defensa en México, y que plantean para las operaciones de mantenimiento de la paz estos retos, ¿no? Entonces, daré algunos ejemplos en este sentido. Voy con el primer tema que a mí me preocupa mucho y le preocupa mucho a la Subsecretaría de Operaciones de Paz, que es el impacto del crimen organizado, el terrorismo y los grupos paramilitares en estas operaciones. Hoy los conflictos armados actuales rara vez son financiados únicamente por motivaciones ideológicas o políticas. Ya con frecuencia los actores armados están recurriendo a las economías criminales, el contrabando, por ejemplo, de oro en Mali, los diamantes en la República Centroafricana, ¿no? El tráfico de armas y drogas en el Sahel y el Cuerno de África le imprimen un doble o triple nivel de peligrosidad para el despliegue de los cascos azules. El crimen organizado no solo financia a los grupos armados, sino también corroe a las instituciones de los estados, del estado anfitrión, lo que limita la capacidad también de las OMP para trabajar en coordinación con gobiernos frágiles o capturados por la delincuencia organizada. En paralelo, también observamos cómo en algunas de las operaciones de paz existen actores transnacionales terroristas afiliados a alguna de las dos grandes organizaciones terroristas globales o paraguas, que sigue siendo Al-Qaeda o el Estado Islámico. Entonces, es algo muy importante ver cómo el caso de Mali es un tema que corroe y que lastimó a esta operación de paz. Finalmente, los grupos paramilitares y mercenarios, como la presencia de Wagner en África Central, ha demostrado cómo actores externos aprovechan los vacíos de seguridad para posicionarse en zonas ricas de recursos. Y esta competencia, por supuesto, que mina la imparcialidad de la ONU y eleva los riesgos para el personal desplegado. Aquí hay que elevar los niveles de responsabilidad que tienen algunas potencias, como es el caso de la Federación de Rusia, que por muchos años apoyó, financió a estos grupos paramilitares. El segundo tema que quiero abordar, y lo platicaba ayer con María Cristina, el tema de la ONU y la Unión Africana, ¿no? El tema de cómo los resortes de las organizaciones regionales están pueden ser el salvavidas, o Naciones Unidas quieren que sea su salvavidas frente a lo complicado que es coordinar desde Nueva York estas operaciones en tierra en el continente africano sobre todo, ¿no? El caso de la MINUSMA en Mali, por ejemplo, autorizada hace más de 12 años, en 2013, se convirtió en una de las operaciones más peligrosas del sistema. Con más de 300 cascos azules caídos en servicio, enfrentó la acción combinada de insurgencias yihadistas y redes criminales vinculadas al oro ilegal. La retirada en 2023, tras el retiro del consentimiento del gobierno de Mali,
reveló un gran reto central. Sin legitimidad y sin cooperación del Estado anfitrión, la misión se vuelve insostenible. Con la MONUSCO, la República Democrática del Congo, pues este país vive un resurgimiento del grupo rebelde M23 en medio de un entramado de más de 100 milicias locales y de redes de contrabando de minerales estratégicos. La MONUSCO se encuentra en un proceso de retirada gradual hasta 2025 y esto ha sido impulsado tanto por la presión del gobierno congoleño como por el sentimiento de frustración de la población civil. El Consejo de Seguridad debate cómo acompañar esta transición sin dejar un vacío de seguridad que podría ser aprovechado por grupos armados. Si Naciones Unidas sale de la República Democrática del Congo, es posible que tengamos uno de los mayores conflictos intrarregionales dentro de África en los próximos años. El tema de la misión en la República Centroafricana, aquí vemos con claridad el tema de las economías criminales, diamantes y oro que están en el centro de la violencia en este país. La presencia de mercenarios extranjeros agrava todavía más el problema. Esta misión enfrenta el dilema de proteger civiles mientras intenta contener redes criminales que son transnacionales y que escapan a la jurisdicción del anfitrión. El caso de Somalia, ¿no? Ha iniciado su transición hacia una nueva misión y el desafío sigue siendo monumental, retirar fuerzas internacionales sin que Al-Shabaab, este grupo terrorista vinculado en su momento con Al-Qaeda y ahora con redes con el Estado Islámico, retome territorios clave. Aquí el Consejo de Seguridad ha aprobado financiamiento muy importante para una operación africana, reconociendo que el terrorismo es regional en el Cuerno de África y requiere respuestas robustas y bien financiadas. Finalmente, déjenme darles cuáles son algunos de los retos que se están planteando en Naciones Unidas y algunas propuestas que han puesto sobre la mesa los Estados miembros. Primero, el primer reto es el consentimiento y la legalidad. El caso de Mali muestra cómo el retiro del consentimiento puede obligar al cierre abrupto de una misión. La ONU debe aprender a calibrar cuando la presencia de una misión realmente fortalece un proceso de paz o cuando se convierte en rehén político. El segundo es la protección de los civiles y el personal de paz, de los cascos azules. Los cascos azules son blanco directo de ataques terroristas, sobre todo en el centro de África. El Consejo de Seguridad ha impulsado la famosa Agenda Acción por el Mantenimiento de la Paz, el Action for Peacekeeping, ¿no? Más como se conoce en inglés, para mejorar eso, la seguridad, la movilidad táctica y la inteligencia operativa. El otro reto es atender el tema de las economías ilícitas y las redes transnacionales. El crimen organizado financia la violencia sin cortar esas fuentes de ingreso. Cualquier operación va a ser insuficiente mientras esté presente este componente, esta variable del crimen organizado. Entonces, aquí es donde se requieren sanciones efectivas y específicas que se puedan trazar el tema del lavado de dinero, que se pueda encontrar el tráfico de recursos minerales, de vida silvestre, por ejemplo, también, y la cooperación internacional en justicia y finanzas. Algo que es muy importante, mandatos realistas y recursos adecuados. Esto ha estado en el seno de las discusiones desde hace más de 20 años. Muchas misiones cargan con mandatos muy amplios de proteger a civiles, apoyar elecciones, reformar el sector de seguridad, facilitar la ayuda humanitaria, sin que se cuenten con los medios económicos suficientes. Y finalmente, algo que ya Lorenzo comentaba, la brecha entre expectativas y capacidades está erosionando la credibilidad del Consejo de Seguridad de Naciones Unidas, sin lugar a dudas. Y el último gran reto, financiamiento sostenible. Recordemos la resolución 2019 de 2023, que fue un hito al permitir que la ONU financiara hasta el 75% de las operaciones dirigidas por la Unión Africana, bajo el capítulo 8 de la Carta. Esto abre claramente la puerta a enfrentar más directamente amenazas como el terrorismo y el crimen organizado en África.
donde se concentra hoy la mayoría de los conflictos. Pero también para algunos es una claudicación de Naciones Unidas frente a su responsabilidad como el máximo órgano de seguridad y paz internacionales. Hay algunas propuestas, con esto voy terminando, María Cristina, hay unas propuestas sobre la mesa, ¿no? Como les digo, mandatos muy bien focalizados. Países como Ghana, México, Noruega han insistido en mandatos claros, alcanzables, centrados en prioridades esenciales. Es fundamental fortalecer la cooperación ONU-Unión Africana. Hay que cortar los flujos ilícitos de recursos naturales, de vida silvestre, que están financiando a grupos que no les interesa que llegue la paz a algunos rincones de la tierra. Reforzar la protección de cascos azules es fundamental. En ese sentido, se debe mejorar la capacitación en desactivación de los famosos explosivos improvisados, dotar de drones de vigilancia y sistemas de alerta temprana. Algo que aquí en la Universidad de las Américas Puebla nos interesa mucho y seguiremos insistiendo en la mayor participación de las mujeres en las operaciones de paz y también en la mediación post-conflicto. Finalmente, la condicionalidad política. Muchas delegaciones han planteado que sin un compromiso político real, del cual ya hablaba María Cristina, las operaciones tendrán que diseñarse con plazos de transición claros y evitando perpetuar mandatos sin perspectiva de éxito. María Cristina, creo que no son menores los retos que tiene Naciones Unidas en lo que es probablemente uno de los pulmones más importantes de la organización, que es el tema del mantenimiento de la paz. Te mando un fuerte abrazo. Muchas gracias, María Cristina. Muchas gracias a Gerardo Rodríguez por tocar un tema que está en el corazón del rol de Naciones Unidas para mantener la paz y la seguridad internacionales, como lo son las operaciones de mantenimiento de la paz, que por cierto no fueron vislumbradas en la Carta de la ONU, surgieron como una, digamos, respuesta pragmática para enfrentar este objetivo de Naciones Unidas. El tema de las OMPs ha sido muy debatido y actualmente está en un proceso de reestructuración la figura misma de las operaciones, porque como lo señalaba Gerardo, las actuaciones de las operaciones de mantenimiento de la paz han pasado de ser fuerzas de interposición, de hacer la observación de un cese al fuego, a involucrarse activamente en la construcción de la paz, lo cual no es barato, ¿no? Eso sin contar el problema este de los mandatos cada vez más amplios que se les adjudican. Por ejemplo, el doctor Gerardo hacía alusión al terrorismo, al rol de la delincuencia organizada, pero también ha habido mandatos de Naciones Unidas en el Consejo de Seguridad para la protección del patrimonio cultural, lo vimos en Malí, ¿sí? Y cómo este fue un tema tratado incluso en la Corte Penal Internacional. La Corte Penal ya juzgó a uno de los destructores de patrimonio cultural en Malí. También el Consejo de Seguridad ha hecho mandatos a propósito de la epidemia del ébola en África Occidental. Entonces, cada vez hay más mandatos, no hay suficiente dinero y popularmente a las OMP se les conoce como la Carta Santa Claus, porque la realidad es que les piden hacer muchas cosas, pero no se les dan los instrumentos o herramientas para ello. Hace 20 años este tema también lo abordamos en una publicación previa a la que nos compete actualmente. Surgió la Comisión de Construcción de la Paz, que se supone que tenía el propósito de coadyuvar a poner de pie a un país o países devastados por la guerra. El hecho es que esta Comisión de Construcción de la Paz, si bien ha tenido un papel relevante con los poquitos dineros de que goza, ha quedado a deber, ¿no? Y hay muchas razones, no es solo el tema de los dineros, sino también de la voluntad política. Así que bueno, yo terminaría diciendo que uno de los temas también para la alerta temprana y para poderse anticipar a los conflictos que se desarrollan en el mundo ha sido el contar con servicios de inteligencia dentro de Naciones Unidas. Ese es un capítulo que se aborda en el libro de los 80 años de la ONU. Es controvertido, los países dicen, yo no voy a financiar a alguien que me esté espiando, ¿no? Pero la realidad
realidad es que la ONU requiere instrumentos para poderse anticipar a los conflictos y este podría ser uno de ellos. Claro que no está exento de controversias y de debates. Muy bien. Entonces, bueno, de nueva cuenta invito a nuestro público aquí en Zoom y en Facebook Live a presentar sus preguntas y comentarios para nuestros ponentes y le damos la bienvenida al embajador Eduardo Roldán para que haga uso de la palabra. Por favor, embajador, bienvenido. Mm. Embajador Roldán, ¿nos escucha? Sí, Ok, eh, adelante. Buen día. eh, buenos días. Bueno, el caso de Libia es muy particular porque tenemos que entender que desde hace 14 años es un problema que no se ha resuelto. Libia, con unas reservas probadas de petróleo de más de 48.000 millones de barriles y unas reservas de gas de la posición de la ONU en este caso, tenemos que recordar. Bueno, ¿me escuchan? Sí. Sí, se va De y la viene el sonido. relación A de ver, Sarkozy perfecto. directamente Ujú. con Gaddafi. Gaddafi financió la campaña electoral presidencial de Sarkozy, misma por la cual está Embajador, estamos teniendo problemas con el audio. por Gaddafi. ¿A cambio de qué? De un contrato millonario, archimillonario, de que Francia se comprometía a modernizar todo el equipo militar de Libia y consecuentemente también a través de Gaddafi se iba a modernizar todos los sistemas militares del Sahel, donde tenía una gran influencia Gaddafi. Por tanto, el problema se inicia cuando, después de Creo que estamos teniendo siete problemas. va Gaddafi, Mm. va Gaddafi a París y frente a la prensa dice que el contrato ha sido denunciado. Ha sido denunciado y ya no se va a llevar a cabo. Pero todavía peor, Gaddafi le señala en público que Francia requiere una segunda revolución francesa. Esto se da en medio de una visita de Estado. Esta es la causa inicial y efecto secundario. Por tanto, yo llamo que, al ser anulado este contrato, se va a generar todo este problema y Sarkozy le llama a Obama y le llama al primer ministro Cameron y le dice, tenemos que deshacernos de este loco. Cameron le dice, el Parlamento no me va a apoyar. Y Obama le dice, el Congreso tampoco me va a apoyar, porque yo ya tengo tres frentes, Irak, Irán, Afganistán, países árabes, musulmanes, por tanto, no te apoyo. Semanas después, Sarkozy le vuelve a llamar y les reclama, yo les he apoyado en estas guerras en Medio Oriente, etcétera. Y entonces Obama y Cameron deciden llevar este caso a la ONU, concretamente al Consejo de Seguridad. Y así involucran a la ONU. Se da esto a través de varias resoluciones. La primera no fue aceptada
aceptada ni por Rusia ni por China, porque era directamente ya la intervención. Moderaron la resolución, la 1970-2011, donde se dice que se va a hacer solamente una zona de exclusión aérea. Y con esto, China acepta, y Rusia también, pero la interpretación que le da el Reino Unido más adelante va a venir la resolución 1973, donde se autoriza ya prácticamente para proteger el derecho de injerencia que fue aprobado, como ustedes saben, por la Asamblea General, para proteger a civiles. Esto fue en la resolución 1973-2011. Y también vienen otras resoluciones de la ONU, la 2292 del 2016, donde se autorizan las inspecciones de 69. Creo que estamos teniendo muchos problemas de audio con Eduardo. Eduardo, ¿nos escuchas? Por favor, Sí, sí, es que sí, se pierde la mitad de lo que dices. sí. A ver si puedes revisar tu Es, conexión, por favor. Me atrevo a parece sugerir que que hay un quizá problema por de el ancho internet. de Yo banda también de Eduardo, se si, cortan las si baja su intervenciones de video, puede Gerardo, ser se que el audio cortaron. salga mejor. Sí, si Porque si apagas, embajador, que si apagas tu video puede mejorar el audio. una sugerencia, a ver si el ancho de banda permite que no se rompa la Porque, secuencia de ideas. sí, esa puede ser una opción. Ujú. Porque se queda congelado. A ver, vamos a ver. Sí. Eh, pues, señalaba que estas resoluciones del Consejo de Seguridad, desde la de 1970 del año 2011, la 1973 del 2011, la 2292 del 2016 y la 2769 es la última del 2025, pues en todas ellas estuvo presente y se crea una comisión especial para establecer la UNSMIL, que es la United Nations, la misión de Naciones Unidas para dar el apoyo y establecer la paz en Libia. Pero esta comisión ha sido desafortunada porque las partes en conflicto, después del derrocamiento y el asesinato de Gaddafi el 20 de octubre, ya hace 14 años, de Gaddafi, se, se volcaron en dos bandos, el bando del este y el bando del oeste. Dos grupos. El bando del oeste fue apoyado por Naciones Unidas y por el Consejo de Seguridad Nacional. No obstante, el este, presidido por Haftar y apoyado por diferentes países, no han logrado ponerse y unirse para crear un solo país. Y Haftar, Deby y Saleh se han dividido al país y la cuestión esencial es el petróleo, a tal grado que la Comisión de Naciones Unidas para dar apoyo de la ONU en Libia y pacificarla, todos los representantes que han pasado se han desilusionado de que las elecciones presidenciales propuestas para el 2024 no se han llevado a cabo y se están proponiendo nuevas elecciones para unificar al país
no hay voluntad de las partes. El oeste, el gobierno apoyado por Naciones Unidas con sede en Trípoli, no tiene toda la fuerza necesaria para combatir a Haftar, porque está Qatar atrás del lado con muchos intereses. Francia también está apoyando al gobierno del este. No así Estados Unidos, que se ha volcado entre uno y otro, pero en el caso, por ejemplo, del gobierno del oeste, sí tiene todo el poder que le ha concedido el Consejo de Seguridad. La cuestión central, insisto, es de que ha sido marginada esta comisión y ha tenido poco apoyo la comisión del Consejo de Seguridad por esos intereses políticos divergentes, porque es la disputa por el petróleo. Quieren el gobierno del este con el mariscal Haftar, quiere controlar y casi lo logra hace un par de años, invadir Trípoli y crear todo un gobierno unificado. Pero allí estuvo también Turquía y los intereses de estos países son precisamente por el gas y del petróleo. Hay que hacer una mención especial de que la única mujer líder que yo considero en el mundo es Angela Merkel. Hoy vivimos un mundo convulso, un mundo de intereses, pero sin estadistas. La única gran estadista ha sido Merkel y fue precisamente Merkel la que le dijo no a Obama, no a Cameron, no a Sarkozy y estuvo en desacuerdo en la intervención militar de la OTAN. Y como vemos, donde ha intervenido la OTAN y Estados Unidos, nunca han generado paz, democracia y estabilidad. Han creado países y los dejan siempre en conflicto y divididos. Porque Libia abastece en un 30% a algunos países de la Unión Europea, concretamente, por ejemplo, Alemania el más del 15%, y por eso fue una de las razones que se opuso. Berlusconi también se opuso en primera instancia, pero después la presión de Estados Unidos y de el Reino Unido reluctantly aceptó participar con la OTAN, pero a pesar de que Alemania es miembro de la OTAN, dijo no. ¿Por qué? Porque es muy claro aquí los intereses de las grandes potencias. El interés, repito, es que Libia tiene 148,000 millones de barriles de reservas probadas de petróleo y reservas de gas de 160,000 millones de metros cúbicos. La disputa es esa. A mí me consta, como siendo embajador, el único embajador que ha hablado con Gaddafi, porque fui embajador de 2006 a 2012, me tocó la primavera árabe, y me di cuenta precisamente yo tenía en el Business Center del Hotel Corintia mis oficinas, porque era embajador concurrente y cada 3 meses iba. Me di cuenta que meses antes del conflicto, todas las compañías petroleras negociaban con la Organización Nacional de Petróleo Libia. ¿Y qué pasaba? Que iban todos los funcionarios y todos los CEOs de estas empresas internacionales a negociar con el representante de Gaddafi. Y las últimas, Estados Unidos se restableció relaciones diplomáticas después que la ONU levantó las sanciones en 2003, en 2005. Y precisamente Estados Unidos obtuvo 12 de los nuevos yacimientos y petrolíferos, gasíferos descubiertos en Libia, le adjudicaron a Estados Unidos después de esta negociación 9 de ellos.
Y lo interesante es que después del derrocamiento de Gaddafi, la primera gran empresa petrolera transnacional a la que le concedieron nuevamente el derecho a explotar el petróleo y el gas fue Total, Francia. Es decir, los intereses estaban muy marcados allí. Eh, no, el pretexto fue lo que conocemos nosotros como el derecho de injerencia, que desafortunadamente fue aprobado por la Asamblea General de Naciones Unidas para proteger a los civiles. Bueno, aquí fue el pretexto. En realidad hubo miles de asesinados civiles. Es el interés, y es el interés de las grandes potencias lo que impide la reintegración a la vida democrática de Libia. Por eso existen estos dos gobiernos. Concluyo. Vivimos en un mundo convulso. Vivimos en un mundo donde están transformándose, más bien hay nuevos actores internacionales que ya no aceptan las instituciones que fueron creadas después de la Segunda Guerra Mundial, y en ese proceso estamos. Este caso de Libia es un reflejo del mundo de transición, de intereses y en particular de los intereses económicos en torno al petróleo. Muchas gracias, Cristina, y una disculpa por todos estos problemas técnicos. Muchas gracias, embajador Roldán. De lo que alcanzamos a escuchar y mejoró mucho la conexión en la segunda parte de la presentación del embajador, podemos ver que este es un ejemplo muy interesante donde la OTAN asumió digamos, el liderazgo para el derrocamiento de Gaddafi y Naciones Unidas se quedó muy paralizada precisamente por los intereses de las potencias. El factor petrolero no lo podemos soslayar, es fundamental para explicar, obviamente, esta crisis. Y creo que este es un tema importante ahora que nos están planteando y ligándolo un poco con lo que mencionó Gerardo Rodríguez previamente, de que el Consejo de Seguridad se está pensando en trasladar responsabilidades en la gestión de operaciones de mantenimiento de la paz a organismos regionales. En el caso de África, la Unión Africana, se ha hablado del caso de América con la OEA y en el caso europeo con la OTAN, aunque la OTAN sabemos ha rebasado sus responsabilidades fuera del área geográfica de Europa. La hemos visto en Afganistán, la hemos visto en Libia, la hemos visto en muchas partes. Entonces, es interesante ver los riesgos de esta eh, posible delegación de funciones en materia de, lo voy a poner entre comillas, mantenimiento de la paz en regiones conflictivas. Y qué bueno que el embajador también tocó el tema de los liderazgos. Efectivamente, un grave problema que enfrentamos es esta falta de liderazgos, o los liderazgos que hay no son los liderazgos que quisiéramos que condujeran al mundo por mejores derroteros. Mencionó a Merkel, coincido plenamente. Merkel, fue una gran lideresa, incluso podía dialogar directamente con Putin y vimos su gestión en muchos años, a lo largo de muchos años en Europa, la vimos en pandemia, la vimos ante la crisis del Brexit, la hemos visto en muchos planos, fue una gestión formidable que no hemos vuelto a ver. Los zapatos que dejó Merkel cuando se retiró no han podido ser llenados y en su lugar vemos vacíos de poder que obviamente explican, al menos en parte, la crisis de liderazgo de Europa en el momento actual. Con esto vamos a pasar ahora a escuchar, está ligado porque el doctor Arellanes va a hablar también del tema energético hasta cierto punto. Vamos a escuchar a Juan Arellanes y adelante, por favor. Buenos días a todos. Es un placer inmenso. Perdón, se apagó automáticamente el audio. Espero que no vuelva a ocurrir. Reinicio. Buenos días a todos. Es un placer estar participando en esta mesa con personalidades tan destacadas. María Cristina, te agradezco muchísimo esta invitación.
Y contra mi costumbre, hoy no planeaba hablar de energía, hoy planeaba hablar directamente de los conflictos en la ONU, pero me parece fundamental retomar el argumento que acaba de plantear el embajador Roldán, porque aunque pueda parecer extremadamente pesimista una perspectiva en la que los intereses de las grandes potencias pueden llegar a posicionarse por encima del mandato, de la misión, de las funciones de la Organización de Naciones Unidas, coincido plenamente con él en que la transición a un mundo multipolar ya reconocida, no digamos por diversos analistas, sino incluso por el secretario de Estado de los Estados Unidos, Marco Rubio, es una realidad geopolítica de escala global innegable y que seguramente provocará un incremento de los desafíos hacia el futuro. De tal manera que si nosotros ponemos en perspectiva histórica el origen de la Organización de Naciones Unidas tras el fin de la Segunda Guerra Mundial, no podemos ocultar que el ADN de Naciones Unidas es eurocéntrico y tiene todo un diseño propio de la hegemonía estadounidense. La transición entonces a un mundo multipolar va a provocar una crisis entre la forma en que se diseñó esta institución tan relevante, coincido plenamente con Lorenzo Lazo, en cuanto a que es el organismo internacional más importante que ha construido la civilización, y sin embargo tiene defectos de diseño por las propias condiciones en que fue creada, y dado que estamos experimentando una transformación muy profunda en el sistema internacional, es evidente que la ONU va a entrar en crisis. Está en crisis, de hecho, y hay que entender en qué consiste esa crisis. Me voy a permitir compartir una presentación porque tengo una serie de preguntas que me gustaría ir respondiendo progresivamente con mi intervención. Les agradeceré si me confirman que se ve en pantalla la presentación. Se ve. Muy bien, entonces voy a guiar mi presentación, mi intervención a partir de una serie de preguntas que he formulado como una guía para presentar mis ideas. Lo primero que quisiera formular es de qué manera, cómo ha evolucionado el papel de la ONU para garantizar la seguridad colectiva, que fue su mandato inicial, y qué dilemas fundamentales ha enfrentado en este recorrido. Entonces, para poder responder a esto rápidamente, tenemos que señalar que en 80 años de historia, la ONU ha intervenido de formas muy diversas en los conflictos internacionales, desde el uso directo de la fuerza hasta la mediación política, el mantenimiento de la paz y, por supuesto, la acción humanitaria. Y aunque al final de la Segunda Guerra Mundial las Naciones Unidas tenían todavía la intencionalidad de formar, de garantizar seguridad colectiva y prevenir futuras agresiones, en realidad solamente en pocos casos en una historia tan larga de 80 años, la ONU ha ejercido directamente esa función y nunca plenamente. Al menos en Corea, en Kuwait en 1991 y más recientemente en Afganistán, la ONU intentó desempeñar un papel de fuerza para controlar los conflictos y la realidad ha terminado por imponer que las funciones de Naciones Unidas hayan tenido que orientarse más hacia una diversidad de funciones, incluyendo el mantenimiento de la paz, la construcción de la paz, y sobre todo, pues todo un contenido político con objetivos de desarrollo integrados en los mandatos, que como yo ya he reseñado de una manera muy clara mis compañeros que me antecedieron, pues han sido muy limitados en sus capacidades. Una segunda pregunta que quisiera formular es: ¿de qué manera el contexto histórico de la Guerra Fría y de la posguerra fría han determinado el alcance, las reglas y la naturaleza misma de las operaciones de paz de la ONU? Y aquí podemos identificar claramente
tres periodos con funciones y acciones muy distintas. Propiamente la Guerra Fría, la posguerra fría, especialmente la década de 1990, y el siglo XXI, especialmente después de los atentados terroristas del 11 de septiembre. Durante la Guerra Fría, las operaciones de paz de la ONU eran misiones clásicas de observación y contención, sujetas a reglas estrictas de neutralidad, consentimiento y uso mínimo de la fuerza. Pero una vez que se superó la Guerra Fría a partir de 1991, todos sabemos que la década de 1990 fue una década muy intensa en conflictos, predominantemente intraestatales. Hubo una reducción significativa de los conflictos interestatales y eso obligó a la organización a transitar a una modalidad de intervención muy distinta. Incluso llegando a tener la necesidad de administrar transiciones en estados como Camboya o como Timor Oriental. Y esta nueva forma de intervencionismo en la década de 1990 mostró pues la capacidad de la ONU para reinventarse ante una transformación importante del sistema internacional. En el siglo XXI llegaron mandatos más robustos que autorizaban el uso de la fuerza para proteger a civiles, pero también, además del clásico despliegue de cascos azules, había condiciones para empezar a intentar el despliegue de personal humanitario. Es decir, los desafíos eran más grandes, había una conciencia más plena acerca de que no se trata únicamente de detener la guerra, sino de construir la paz, y que este puede ser un desafío mucho más grande que detener las acciones militares. Una siguiente pregunta que formularía para entender cómo ha evolucionado el papel de las Naciones Unidas en los conflictos es, más allá de los cascos azules, ¿con qué otro abanico de instrumentos cuenta Naciones Unidas para intervenir en conflictos y qué nuevos dilemas operativos y jurídicos se generan con estas herramientas? A este respecto, señalaría que la experiencia de la ONU ha mostrado pues un abanico muy amplio de modalidades de intervención que van mucho más allá del mantenimiento de la paz. También ha surgido la diplomacia preventiva, la mediación, el proceso de construcción de la paz, que es muy distinto al mantenimiento de la paz, pues pone el énfasis en la reconstrucción institucional y la prevención para para evitar que los conflictos resurjan. Sin embargo, a medida que Naciones Unidas ha ampliado el abanico de las acciones realizadas, ocurre una situación que de alguna manera era previsible. Y lo que era previsible es que iban a surgir efectos imprevisibles. Esto parece contradictorio o paradójico, pero me parece que un fundamento para comprender la ética y el comportamiento humano e incluso el mismo desarrollo civilizatorio, es algo que sabemos por lo menos desde Hegel, y es que nadie puede tener certeza sobre cuál va a ser el desarrollo futuro de la civilización humana. Y a pesar de esta incertidumbre, tenemos que hacer un esfuerzo muy grande por concebir situaciones no esperadas. Es un acto de madurez política, de madurez humana, pero yo me atrevería a decir incluso de madurez civilizatoria, asumir que las cosas no necesariamente van a salir como se espera. E incluso muchas de las operaciones de Naciones Unidas terminaron dando lugar a efectos muy negativos a medida que se fueron complejizando. Recuerdo que uno de los primeros textos que leí al respecto, yo creo que por allá del año 2008, aunque el libro es del año 2004, es un libro de la periodista neerlandesa Linda Polman llamado De brazos cruzados, me parece que fue la traducción al español, en donde hacía una reseña sobre pues, lo que ella consideraba los fracasos de Naciones Unidas
en la República Democrática del Congo, en Ruanda, por supuesto, en Haití, en Timor Oriental. Y es un libro bastante desgarrador respecto a las condiciones en las que tenía que desplegarse no solamente los cascos azules, sino también el personal humanitario, y cómo de estas intervenciones y de esta complejidad que ya fue muy bien reseñada anteriormente, especialmente por Gerardo, pues hay nuevos actores, hay crimen organizado, hay grupos terroristas, hay incluso a veces inconformidad de los estados vecinos y surgen efectos negativos que nadie hubiera deseado, pero se han llegado a presentar casos de tráfico de personas, de tráfico de armas, de corrupción de funcionarios, y esta es una realidad que tendría que haberse contemplado desde el inicio, que surgiría inevitablemente a medida que la complejidad del papel de Naciones Unidas se fuera diversificando, ¿no? En ese sentido, la arquitectura de la intervención tiene un desafío que no resulta sencillo de resolver. Con todo respeto, he escuchado en las intervenciones anteriores que hace falta más recursos, que hace falta más personal, que hace falta muchísimas cosas, pero debemos entender que a medida que hay más recursos, más personal, más compromisos, más atribuciones, lo único que logramos es complejizar aún más las cosas. Y no se trata de abandonar el desafío de la construcción de la paz simplemente porque sea un proceso complejo. Se trata de abordar el desafío del mantenimiento y la construcción de la paz sabiendo que los intereses de las grandes potencias no van a desaparecer, sabiendo que no van a dejar de existir ni los grupos terroristas, ni los grupos guerrilleros, ni los grupos criminales beneficiándose del tráfico ilegal de recursos, y lo que tenemos que hacer es proceder a comprender la realidad desde marcos más complejos, ¿no? Entender que la pura institucionalidad y la legitimidad de Naciones Unidas es insuficiente para el calibre de los desafíos que se están enfrentando en este momento. Señalo también, procurando no extenderme demasiado, que la política de intervención en el orden internacional es una política que no puede considerarse de ninguna manera universal. Podríamos pensar al menos que en el papel, que en la misión, que en una perspectiva ideal, Naciones Unidas se rige por principios universales. Y sin embargo debemos reconocer que el Consejo de Seguridad tiene una historia muy selectiva de intervención. El Consejo de Seguridad no interviene siempre. ¿Qué es lo que define si el Consejo de Seguridad interviene o no? Que es a final de cuentas quien tiene verdaderamente el poder de acción, mientras que la Asamblea General realmente queda muy limitada. La intervención del Consejo de Seguridad de la ONU no sigue principios universales, tiene patrones selectivos. La acción del Consejo de Seguridad tiende a producirse cuando confluyen altos niveles de sufrimiento humano, cuando hay peligro de efectos de desbordamiento hacia países vecinos, cuando hay baja capacidad estatal para que el propio Estado enfrente y pueda pacificar el conflicto, pero también, y esto es innegable, el Consejo de Seguridad actúa o deja de actuar de acuerdo con los intereses de las grandes potencias. Esto es una realidad y es algo que no podemos obviar y no podemos simplemente refugiarnos en un ideal ético del deber ser cuando, como dice el filósofo Jürgen Habermas, la realidad de la civilización humana es el de la impotencia del deber ser. Y realmente esto no significa una renuncia al intento de construir la paz en la civilización humana. Esto significa una mayor responsabilidad y demanda una mayor madurez para abordar los conflictos internacionales. Quisiera sintetizar lo que he señalado con este juego de preguntas, diciendo que 80 años después de ser fundada, el balance de la ONU en intervenciones es mixto. Me parece que decir que
han predominado los fracasos, sería un balance claramente erróneo. Naciones Unidas ha tenido grandes éxitos, tanto en operaciones clásicas, por así decirlo, de mantenimiento de la paz, como en operaciones multidimensionales y más complejas. Ha habido huellas muy positivas, por ejemplo, en los procesos de paz de Namibia, de El Salvador, en Timor Oriental e incluso en Colombia. Me parece que podría hacerse un balance bastante positivo. Sin embargo, persisten grandes dilemas que erosionan la legitimidad de Naciones Unidas. Lo ya mencionado de la selectividad del Consejo de Seguridad, esta tensión permanente entre imparcialidad y eficacia coercitiva, que podría interpretarse como la tensión permanente en el sistema internacional entre soberanía y un orden internacional que tiene que respetar un derecho internacional por el bien de toda la comunidad. María Cristina, si me dice si tengo unos minutos para una reflexión final o concluyo con esta síntesis. 2 minutitos. Muy bien, me voy a apurar. Quisiera retomar un argumento muy importante que formuló Immanuel Bernstein en su libro Universalismo Europeo. Y me parece que algo muy, muy importante que tenemos que señalar es que quizás los límites en la capacidad de Naciones Unidas para garantizar seguridad con justicia y dignidad, especialmente en África, en América Latina, en Medio Oriente, no sean propiamente limitaciones políticas u operativas, sino civilizatorias. La trayectoria de la ONU tiene que entenderse como una expresión contemporánea de una tensión filosófica y política de 5 siglos. El sistema internacional en el que vivimos es un sistema de desarrollo desigual, es un sistema originalmente eurocéntrico y posteriormente centralizado en Occidente. Naciones Unidas es esencialmente un producto del triunfo y de la hegemonía estadounidense tras el fin de la Segunda Guerra Mundial, y por lo tanto, pues dejaría en el aire una pregunta para cerrar, y es la siguiente, aunque pueda ser incómoda, sobre todo desde la perspectiva de Occidente. ¿Hasta qué punto la Organización de Naciones Unidas puede trascender su ADN eurocéntrico y westfaliano, estatocéntrico además, para construir un universalismo genuino, plural y no hegemónico? El futuro de la legitimidad de Naciones Unidas, considero, depende no solo de equilibrar soberanía y responsabilidad, sino también de descolonizar el imaginario político y dar cabida a visiones más amplias de paz y orden internacional para una coexistencia pacífica entre un mundo que es mucho más diverso que lo que Occidente piensa. Hasta aquí mi intervención, María Cristina. Muchas gracias por la invitación. Muchas gracias a Juan Arellanes por esta presentación, donde pues nos lleva a pensar en cómo surgió Naciones Unidas con este perfil eurocentrista del que ha quedado marginada buena parte de la comunidad internacional. Y no es un tema de miembros, ya saben que Naciones Unidas nació con 50 más 1, ¿sí? Polonia al final puso su ratificación, 51 miembros frente a los 193 que hoy tiene, y a pesar de que hoy es muy universal, cuantitativamente hablando, la realidad es que las decisiones siguen siendo muy, muy focalizadas desde los grandes centros de poder. Entonces, esto de descolonizar el imaginario colectivo y de repensar el ADN de la ONU con esta visión hegemonista, pues se antoja muy necesario. No sé qué tan posible sea, yo desearía que fuera posible y que hubiera, hemos hablado mucho aquí de voluntad política, que hubiera la voluntad política para avanzar en esos derroteros. Juan Arellanes habló de la arquitectura de la intervención, de las políticas que circundan a las acciones de intervención en el orden internacional y que obviamente no son gestionadas colectivamente, ¿no? Eh, si nos vamos, por ejemplo, a planteamientos como la responsabilidad de proteger, que se puso tan en boga después de que fue lanzado el concepto de seguridad humana, la realidad es que se ha tendido a intervenir siempre
en países en desarrollo, ¿verdad? Plantear la responsabilidad de proteger. Alguien propuso que cuando Trump perdió la reelección, ¿se acuerdan? En 2020 convocó a sus huestes a tomar el Capitolio y todo esto, de que se invocara la responsabilidad de proteger para Estados Unidos. Y bueno, hubo muchas risotadas porque mucha gente decía, es que así no es, así no está pensada la responsabilidad de proteger, está pensada para los no poderosos, no para los poderosos. Los poderosos son los que intervienen, ¿ok? Entonces, claramente esta presentación de Juan Arellanes nos da muchos elementos para el análisis y tenemos pues bastantes preguntas que vamos a poner a consideración de nuestros expositores a quienes les vamos a pedir que la respondan en el mismo orden en que se fueron presentando. Entonces, bueno, comienzo con, ¿puede la Unión Africana ser el brazo de las operaciones de paz de la ONU en África, considerando que no es una entidad con la robustez para enfrentar los tipos de violencia del terrorismo en el Sahel o lo visto en la República Democrática del Congo, ¿verdad? Otra pregunta, ¿es factible que si regresan los demócratas a la presidencia, debe ser de Estados Unidos, haya mayor apoyo al multilateralismo a la ONU? O de la ONU, ¿el daño de Trump a la agenda de desarrollo es reversible? Preguntan también, ¿puede China ser un reemplazo de Estados Unidos en la ONU? También le preguntan al embajador Roldán dónde puede encontrar textos del embajador sobre Libia. Bueno, él acaba de publicar un libro. Ahorita en el turno que tenga para responder les dará más información. Otra pregunta, ¿puede ser la OEA el brazo regional de la ONU? Pregunta para el doctor Rodríguez, ¿hay una tendencia a hacer operaciones políticas y menos operaciones de paz? ¿Por qué ocurre esto? Otra pregunta, ¿el rol del secretario general, qué tan importante es para dar vigor y dinamismo a la ONU? Otra pregunta, ¿la ONU debería intervenir en países avasallados por la delincuencia organizada? Qué buena pregunta. Y estoy ansiosa por escuchar las respuestas de los panelistas. Digo, pensando en lo que tenemos en casa, ¿no? Luego veo que Qatar se involucra en muchos conflictos. ¿Por qué ocurre esto? ¿Pueden comentar sobre lo sucedido con los drones rusos en Polonia ayer? La ONU comentó, propuso algo. Fíjense qué pregunta tan importante, ¿no? Como estamos acostumbrados a que la ONU sea hecha a un lado, pues ahora la pregunta es, ¿algo comentó la ONU? ¿Dijo algo la ONU? Bueno, otra pregunta. Aparte del Consejo de Seguridad, ¿no deberían involucrarse más activamente otros órganos de la ONU en la gestión de los conflictos? Otra pregunta, si la humanidad insiste en regirse por la competencia y no por la cooperación en los temas esenciales de su supervivencia, ¿qué futuro nos espera como civilización? Y también, ¿cuál sería el mecanismo para obligar a las naciones a responder ante los daños humanos que causarían sus acciones bélicas? Actualmente tenemos un líder mundial con vocación pacifista y que puede ser un contrapeso. Es pregunta, ¿eh? Actualmente tenemos un líder mundial con vocación pacifista y que puede ser un contrapeso a las posiciones beligerantes de varios países. Excelentes presentaciones y de hecho hay tres preguntas antes de la Unión Africana. Voy. Sí, voy. Es que tuvimos algunos incidentes de conexión, ¿verdad? Preguntan, tocando el tema del Consejo de Seguridad, ¿cree que sería conveniente hacer cambios a profundidad en la conformación de este? ¿Sería necesario cambiar a los miembros permanentes? Esto con la finalidad de generar un cambio en sus decisiones. Lorenzo Lazo, ¿tendremos que esperar a que haya una nueva ola democratizadora para que el multilateralismo resurja? Y también otra pregunta, ¿qué opinión les merece la política exterior mexicana ante la ONU y la crisis que la queja? Entonces, pues aquí tenemos preguntas muy importantes que darían para varios seminarios, pero le voy a pedir a nuestros queridos ponentes que hagan un esfuerzo de síntesis para presentar sus reflexiones. Tenemos unos 15 minutitos, entonces empezaría con Lorenzo Lazo, por favor. Sí, como no, muchas gracias por la pregunta. Brevemente,
no es que tenga que resurgir la corriente democrática para que los organismos multilaterales tengan mayor valor, es que el fenómeno es inverso. Cuando hay un gobierno que es limitante de decisiones sociales y de derechos civiles, es un gobierno que rechaza la participación de organismos multilaterales. Vemos recurrentemente en Asia, en África y por supuesto ahora muy de moda en algunos lugares de Latinoamérica, que estos gobernantes unipersonales están rechazando la participación de organismos internacionales regionales, que los observadores internacionales se pelean con el Fondo Monetario Internacional, todo lo que atente contra el manejo autocrático está lamentablemente afectando la validez y el acceso o la negociación, el funcionamiento de organismos multilaterales. Así que no es el hecho de que tengamos que esperar a que haya una ola democrática. Mi reclamo es el siguiente. Una nueva generación tiene la obligación de luchar y defender la presencia de las democracias y luchar en contra de las autocracias. Es una responsabilidad ciudadana, no es un bien dado. La democracia, a lo largo de la segunda década del siglo XXI, nos hemos dado cuenta que no funciona en piloto automático. Es un acto ciudadano. Y una de las definiciones que más me gusta de democracia, que no tiene nada de académico, dice que cuando los pies se mueven, la cabeza tiene que seguirlos. Por lo tanto, en ese sentido, es un acto ciudadano el hecho de hacer cultura democrática que nos lleve a una cultura multilateral. Y esto, no voy a traer el tema de África, no me toca. En el tema de China, lo que podría decir es que sí existe un movimiento evolutivo de la transición del eje de poder de la zona teutona de Europa en el siglo XIX a un elemento eurocéntrico americanizado de carácter de Atlántico Norte en la segunda mitad del siglo XX y que ahora vemos que el reto al sistema internacional o el desorden al sistema internacional está en el movimiento hacia una nueva polarización de presencia asiática. Entonces, el peso relativo de Europa respecto a la hegemonía política, económica, militar que se tenía en la segunda parte del siglo XX, hoy lo vemos de una manera pues un tanto desvanecida por el surgimiento tan poderoso de China y el dominio que esto representa a nivel científico, tecnológico, económico, de producción industrial y por supuesto de acopio bélico, que es en mi presentación el punto más crítico de lo que está sucediendo en este momento. No tenía yo registro de un miembro del Ministerio de Asuntos Exteriores de Ucrania que haya llegado a Gran Bretaña, donde yo tuve oportunidad de servir a mi país hace 40 años, que haya llegado a Gran Bretaña a decirle públicamente en una entrevista a las madres británicas que se preparen porque pueden perder a sus hijos en una guerra. No había yo oído a un miembro canciller de Alemania decir que el futuro de Alemania es el rearme. No había yo oído a un presidente de Francia diciendo que los hospitales tienen que prepararse para un conflicto bélico de enorme traumatismo. Entonces, el discurso, como de costumbre, la verbalización hostil lleva a las acciones hostiles. Y el tema de Polonia en su frontera que cerraron esta mañana, pues nos pone en el microscopio de las tensiones políticas hacia una construcción de una narrativa en donde se piense que el conflicto bélico es la última justificación y la única oportunidad. Esto es precisamente el hecho de la degradación que tienen las Naciones Unidas como elemento preventivo y de negociación. Hago un comentario final respecto al hecho del Consejo de Seguridad. Pues la pregunta es, ¿no deberían de ser decisiones de la Asamblea General y no del Consejo de Seguridad muchas de las decisiones que toman de manera aislada? ¿No deberíamos de pensar que el Consejo de Seguridad sea más democrático y más participativo? No solamente como un club de poderosos nucleares, sino como un elemento de mayor concertación, de participación social de las bases que no tienen una voz representada. Y tercero, la política exterior mexicana. Lamentablemente en los últimos años México ha tenido lo que yo he dicho en muchos escenarios, pánico escénico.
en los foros internacionales. Hemos perdido presencia en el Foro Económico de Davos. Hemos perdido presencia en las crisis importantes en donde México tendría una gran oportunidad. México tuvo un premio Nobel por determinar la extraterritorialidad de las actividades nucleares de orden bélico. Y hoy ese es el tema que deberíamos de rescatar por la forma como se está retomando el discurso del belicismo nuclear que no había yo visto en mucho tiempo. Entonces, yo lo único que puedo decir es que con las tres voces que hemos oído aquí, hay un talento y una experiencia y una visión que mucha falta le hacen a la presentación y a la negociación internacional de México. Te agradezco muchísimo, María Cristina, tu invitación y siempre atento y dispuesto a poder contribuir en algo a que este proceso de reconstrucción del sistema sea grande. Una cosa final, las guerras tienen un costo que paga la humanidad. No podemos pensar que los problemas de reconstrucción de Gaza y de Ucrania tengan un efecto mundial de inflación porque no hay un plan Marshall preventivo con fondos correspondientes. Lo que se ha gastado en acopio de armas en Ucrania y en el problema de Gaza son efectos que van a tener repercusiones importantes en los mercados financieros durante la próxima década y de los cuales países como México en esta dislocación y vamos a llamarle la democracia arancelaria de Donald Trump, pues no, la diplomacia, perdón dicho, la diplomacia arancelaria de Donald Trump, pues está generando alteraciones fundamentales que nos van a hacer pensar en otro Bretton Woods, en donde también tengamos que pensar qué hacemos con las monedas digitales. Muchas gracias. Muchas gracias a Lorenzo Lazo. Rápidamente me hizo recordar aquel texto de ¿Por qué mueren las democracias? Las democracias se mueren, ¿sí? Entonces hay que reflexionar al respecto. Sobre el rol de la Asamblea, ustedes saben que hay una resolución pro paz que se gestionó en la Guerra Fría para que fuera la Asamblea la que tomara decisiones en materia de paz y seguridad internacionales cuando el Consejo de Seguridad estuviera paralizado. Y bueno, incluso hasta México, en el marco de la parálisis que sufrió el Consejo de Seguridad con la guerra de Rusia en Ucrania, sugirió volver a la Unión Pro Paz. No tuvo mucho eco, pero ahí está esa posibilidad. Y lo de México y su pérdida de presencia en foros internacionales nos ha pasado factura de manera terrible. Y no solo es que ya no vamos al foro de Davos o que presentamos a una candidata para ONU Turismo que tiene su sede en España. ¿A quién se le ocurre postular a una persona en México para que presida ONU Turismo en España cuando no le hablamos a España? O vean lo que acaba de pasar en UNESCO con Gaby Ramos, ¿no? Se tuvo que retirar porque los vientos no la favorecían. Entonces, está pasando factura, obviamente, esta pérdida de presencia en foros internacionales. No sé si la presidenta va a ir a la Asamblea General. Mi recomendación es que fuera. Van a ir la mayoría de los líderes mundiales por los 80 años de la ONU, pero la respuesta que yo he tenido es que se está luchando para que vaya, pero falta que ella quiera. Bueno, paso rápidamente con Gerardo Rodríguez, por favor. Gracias. Bueno, muchas preguntas son de posgrado, de doctorado, que no vamos a poder cubrir en 5 minutos que nos quedan para cada uno o menos. Voy con las de la Unión Africana. Yo no soy experto en Unión Africana. Lo que he analizado las operaciones de paz porque México está llamado a que la psicopaz, el despliegue de cascos azules mexicanos, que son ingenieros militares que están listos para un componente de reconstrucción. Se hablaba mucho que podía ser Mali, se hablaba que puede ser República Centroafricana o hasta República Democrática del Congo. Y lo que tengo yo entendido es que, pues sí, la Unión Africana está ejerciendo un liderazgo muy importante en las misiones, no solamente en África, sino también tiene desplegados componentes en otras misiones de paz en otras partes del mundo. Entonces, la verdad es que los africanos sí se han especializado en este componente. Yo creo que es una perspectiva muy colonialista todavía, ¿no? Inclusive, el que le pidamos a los africanos que atiendan sus problemas africanos. Hay serios dramas paradigmáticos entre Occidente y el sur global que hay que resolver. Con respecto a la reforma al Consejo de Seguridad,
pues bueno, yo tengo 30 años estudiando relaciones internacionales y recuerdo las tesis de las propuestas de reforma al Consejo de Seguridad desde el aniversario 50 de las Naciones Unidas. México me parece que tiene una propuesta realista, ¿no? Que es intransitable, no van a abandonar el veto los 5 países y no les gustaría ampliarlo, ¿no? Eh, Hay muy buen diálogo ahora México-Brasil, pero México no va a ceder a que Brasil represente a la región de América Latina y el Caribe. Me parece que la propuesta de México de limitar el derecho de veto o el poder de veto para algunos temas, sobre todo humanitarios, podría ser interesante, ¿no? Pero el aumentar la membresía del Consejo de Seguridad a otros 5 o 10 miembros más electos, ¿no? Eh, Puede ser interesante o semipermanentes. Son fórmulas que tienen 30 años que se han propuesto y no han avanzado y no creo que avancen, ¿no? Y termino con el tema de la participación de México en Naciones Unidas. Me parece que la voz de México en Naciones Unidas sigue siendo muy fuerte. A México se le pide que intervenga o que apoye cuando se atoran algunos temas en las agencias de Naciones Unidas, en los órganos de decisión. México siempre voltean a ver a México como una alternativa para destrabar algunos problemas. Con esto finalizo, Mara Cristina. Me parece que a la decisión de México de regresar las operaciones de mantenimiento de la paz de manera gradual ha sido uno de los mayores éxitos. La presencia de agregados militares en Nueva York que acompañan a nuestra misión permanente, que están escuchando y debatiendo y formando parte de los debates es muy importante. El liderazgo de México en la Agenda Mujer, Paz y Seguridad también me parece muy relevante. Muchas gracias a Gerardo Rodríguez. Coincido en que es muy positivo que México participe en las operaciones de mantenimiento de la paz. El tema ahora es que como que van en proceso de extinción, vamos a ver qué fórmulas se van creando para tratar de gestionar la paz y la seguridad internacionales. Sobre el rol de México, yo destacaría el papel de México en negociaciones de desarme. México es un referente mundial. No hay negociación de desarme que se haga sin la concurrencia o la opinión de México. Entonces, sí tenemos todavía un nicho a nivel multilateral que habría que aprovechar ampliamente. Y la otra cosa, no se ha mencionado, pero aprovecho el espacio para recordarles que ha habido un cambio también en el proceso para la selección del secretario general, porque pues antes era como una prerrogativa del Consejo de Seguridad y únicamente se elegía ahí en lo oscurito y únicamente se le presentaba a la Asamblea General para que levantara la mano y dijera, está bien. Sí, pero desde 2016 vimos un cambio donde los candidatos y candidatas comparecieron ante la Asamblea General en este intento por democratizar a Naciones Unidas. Vamos a ver ahora qué va a pasar. El próximo año tenemos ya la sucesión de Antonio Guterres y hay muchas canicas puestas alrededor de una candidata mexicana que todos conocemos. Eduardo Roldán, por favor. No escuchamos a Eduardo, está apagado el. Gracias. Bueno, María Cristina, en torno a la ONU, yo creo que la ONU ha mencionado mucho igualdad de género. Es indispensable que la próxima secretaria general de Naciones Unidas. Número 2, hablamos de que si los demócratas ganaran, el mundo se volvería más pacífico. Siempre hay un mito de que son mejores los demócratas que los republicanos. Yo quiero decirles que en el mundo no hay amigos, hay intereses entre las naciones. Los estadounidenses a veces se habla que halcones y palomas. Los demócratas y los republicanos son águilas, ambos. Por tanto, actúan en defensa de sus intereses. Claro, como hemos visto con los republicanos, pues se han dado cuenta
que están estirando la liga porque su hegemonía se ha limitado y ha llegado y tenemos que entender que precisamente esos nuevos actores internacionales no están debidamente representados en Naciones Unidas como debieran. Y evidentemente que en los últimos 30 años se ha hablado de la actualización, modernización de Naciones Unidas, pero hay seguridad con cualquiera de las modalidades. Y eso es lo que Estados Unidos entiende muy bien, que su hegemonía se ha reducido. Con los demócratas lo quieren extender más de manera suave. Lo que Peter Navarro y sus asesores de Trump creen que con la fuerza y la brutalidad se va a regresar, la hegemonía norteamericana prevalezca. Y creo que les va a ser un boomerang. Por tanto, sí es cierto que con los demócratas regresaría más rápidamente a la Organización Mundial de la Salud, a la UNESCO, al Pacto Climático, pero eso no modifica la gran realidad internacional. Estamos en procesos de transiciones y aunque no entiende Estados Unidos, hay nuevos actores y nuevas instituciones, porque contrariamente a lo que Estados Unidos quiso hacer y dio estabilidad después de la Segunda Guerra Mundial, pues estos nuevos actores están creando nuevas instituciones que para equilibrar a las instituciones que Estados Unidos, que dicho sea de paso, está destruyendo el mismo Estados Unidos. Por otra parte, sí les quiero recomendar este libro de Gaddafi, Imperio de Arena, de uno de los que estaban escuchando. Pues ahí pueden encontrar de una manera muy amplia el papel de las Naciones Unidas y cuál es la situación actual del Magreb y del Sahel en este mundo cambiante. Muchas gracias, Cristina. Muchas gracias al embajador Roldán. Y finalmente le vamos a pedir a Juan Arellanes que haga uso de la palabra, por favor. Muchas gracias. 3 minutos porque Gracias. tampoco tenemos por qué no respetar el tiempo acordado, sobre todo para el público que seguramente tiene más cosas que hacer. No puedo abordar demasiadas preguntas. Me gustaría señalar rápidamente que la participación de Naciones Unidas liderada por Kenia en Haití desde 2023 ha tenido resultados mixtos, es decir, hay sectores de la población haitiana a favor de esta intervención, están muy contentos porque hay ciertos sectores en ciudades que han mejorado sustancialmente su seguridad, pero es una misión que está muy corta de presupuesto, de efectivos, de soldados y por supuesto, qué bueno que haya liderazgo africano ahí atendiendo un problema en América Latina con respaldo de otros países caribeños. Respecto a una pregunta pues muy general sobre si China puede sustituir a Estados Unidos, quiero recomendar un artículo que acaba de ser publicado el mes pasado en International Security, que pregunta, pues, ¿qué quiere China realmente, ¿no? Y contra esta visión predominante de que China está queriendo disputar la hegemonía a Estados Unidos, los autores muestran los resultados de un análisis de 12,000 documentos que demuestran que al menos no hay ningún sustento en el discurso de que hay una pretensión hegemónica de China. Por supuesto, hay pretensiones de China de tener un mayor liderazgo y la reunión de hace un par de semanas en Tianjin de la Organización de Cooperación de Shanghái lo debemos de tomar en serio porque no solamente se trata de que la ONU tenga un ADN eurocéntrico y occidentalocéntrico y que haya sido construido bajo la hegemonía estadounidense, sino que como lo acaba de señalar Lorenzo, y creo que todos coincidimos aquí en esta mesa, hay un proceso de transición importante en el mundo. El embajador Roldán se refiere a transiciones de poder muy, muy importantes que está experimentando la civilización a escala global y tenemos que estar preparados para ver transformaciones muy importantes. Yo no quiero dejar de mencionar que la Organización de Cooperación
Cooperación de Shanghái es un organismo que ha tenido muchísimo éxito en resolver problemas de seguridad en Asia Central. Tiene una trayectoria importante, tiene a muchos países miembros, observadores, y realmente está solucionando problemas. Y eso muestra que no tiene que haber un solo camino para la resolución de los desafíos. Hay múltiples caminos, hay múltiples actores, y espero no decir algo demasiado políticamente incorrecto, sobre todo en relación con lo que señaló Lorenzo. Qué bueno que haya democracias en el mundo, pero no podemos esperar a que haya un mundo democrático para enfrentar los problemas. La mayoría de los miembros de la Organización de Cooperación de Shanghái no serían calificados como democracias y sin embargo están resultando bastante eficientes en atender algunos asuntos multilaterales. Entonces, aquí dejo mi intervención para no extendernos más. Muchísimas gracias. Muchas gracias a Juan Arellanes por esta reflexión. Efectivamente, los caminos pueden ser múltiples y ahora se ha hablado mucho de que la ONU tenga mejor coordinación con organismos regionales. Acaba de dar algunos ejemplos Juan Arellanes, así que hay que ponderarlos en la ecuación. Quiero agradecer a nuestros distinguidos ponentes, a Lorenzo Lazo, a Gerardo Rodríguez, a Eduardo Roldán y a Juan Arellanes por sus presentaciones. Nos han presentado reflexiones muy valiosas, muy pertinentes y nos han dejado muchas preguntas, lo cual es muy positivo para continuar con el debate. Quiero señalar que el próximo lunes, aunque es feriado, vamos a tener en una entrevista virtual a Federico Cuello Camilo, que se acuerdan quienes nos han estado siguiendo en este seminario que estaba programado para participar en la primera sesión de dicho seminario. Él es asesor del Ministerio de Asuntos Exteriores de la República Dominicana y vamos a hablar de la reforma de la ONU y de la concertación política en América Latina y varios temas conexos que son del interés de la comunidad. También les quiero comentar, el próximo viernes tendremos el final de nuestro seminario, será la quinta y última sesión y vamos a empezar a las 9, por supuesto, y terminaremos a las 11 en punto porque tenemos el mega simulacro nacional que es a las 12. Entonces tenemos que hacer ese simulacro. Recuerden que se conmemoran, es un aniversario luctuoso, 40 años del terremoto de 1985. Y al respecto les quiero comentar, y con esto vamos a cerrar, que el próximo 8 de octubre, precisamente pensando en los 40 años del gran terremoto de 1985, vamos a tener un evento con 4 especialistas de protección civil, con Juan Manuel Espinosa, que fue el creador de la alerta sísmica, muy querido por unos, muy odiado por otros, por el susto, ¿verdad? Cada vez que escuchamos la alerta. Vamos a tener a Laura Gursa, vamos a tener a Enrique Guevara, que es el director del Senapred, y a Anne Hernández, que ha sido asesora legislativa. Ellos 4 van a compartir con nosotros cuánto México ha avanzado en protección civil, qué lecciones arrojó ese terremoto, qué elecciones arrojó el de 2017 o lo que pasó hace 2 días en el Puente La Concordia. ¿Qué tan preparados estamos para enfrentar emergencias y situaciones catastróficas y qué podemos hacer para poder anticiparnos a estos acontecimientos? Esto será el 8 de octubre a las 4 de la tarde. Lo estaremos anunciando en nuestras redes sociales. Sé que es un tema de interés para todas y todos, así que les pedimos que estén atentos. Y por lo demás, gracias, que tengan un buen fin de semana y nos vemos para la próxima. Hasta pronto.